Hola, bienvenidos a otro de nuestros capítulos de podcast. Hoy tenemos como invitado a Francisco de Valdenebro. Francisco es ingeniero civil de la Universidad del Cauca, tiene una maestría en ingeniería civil en la Universidad de Cornell. Con más de 40 años de experiencia, ha sido pionero en el uso del ladrillo y el concreto de la mano de arquitectos como Germán Samper y Rogelio Sarmona, entre otros. Además, ha contribuido al desarrollo de normativas de construcción sismorresistentes en Colombia. Ha sido docente en temas de ingeniería para arquitectos en la Universidad de los Andes y ha dictado conferencias sobre este tema en diferentes países de Latinoamérica. Bienvenido, Francisco, qué gusto tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias, el placer es todo mío, muy amable. Francisco, en tu trayectoria como ingeniero y constructor, ¿has tenido la oportunidad de utilizar el ladrillo de manera masiva en proyectos de interés, de vivienda de interés social? Sí, claro, ¿Cómo funciona el ladrillo muy bien. estructural? Pues quiero comenzar por decir que todo el mundo sabe la gran cantidad de variedades y posibilidades que tiene el ladrillo en formas, tamaños, usos, texturas y colores. Vamos a hablar fundamentalmente ahora sobre el uso en mampostería estructural, que es una parte fundamental de la norma sismorresistente colombiana. Efectivamente, pues afortunadamente he tenido una experiencia muy extensa en este asunto, pero quiero comenzar por repetir una frase muy común y es que el ladrillo es el primer material desarrollado por la inteligencia humana con el control de los cuatro elementos: la tierra para fabricarlo, el agua y el aire para amasarlo, el aire para secarlo y el fuego para cocerlo. Eso nos ha dado la posibilidad de tener el ladrillo estructural. Este uso como ladrillo estructural en mampostería reforzada con acero es relativamente reciente en nuestro medio. No va más allá del año 84 o 82. Recordemos que la primera norma sismorresistente colombiana es del año de 1984, nacida del terremoto de Popayán, que fue el 31 de marzo del 83. A raíz de eso se generó la primera norma técnica colombiana para diseño estructural y construcción y quedó incluido el capítulo de diseño con diversas tipologías de estructuras eh, para edificaciones sismorresistentes. Sin embargo, es interesante ver lo siguiente. Al principio se decía que no era un sistema seguro, pues la ignorancia. En todo el mundo se ha usado desde mucho tiempo atrás. Hay normas en Estados Unidos y en Europa de construcción de mampostería reforzada con acero, pero aquí no había la costumbre. Se comenzó a usar y entró masivamente en el medio porque tiene unas ventajas muy importantes de generación de empleo, de mano de obra no calificada, de velocidad de construcción, de estética interna y externa de la mampostería, de los edificios, de facilidad constructiva. Son muchas más las posibilidades. Pero para controlar esa frase equivocada de que no era tan seguro como los demás sistemas estructurales de acero o de concreto reforzado, eh, yo tengo una maravillosa prueba de carga circunstancial. Hace unos años estamos construyendo en mesitas del colegio 150 apartamentos de los que regaló el gobierno nacional en esa época. Era en mampostería estructural con bloque hueco de perforación vertical suministrado por Santa Fe en diversos formatos. Estamos en plena obra y aquí en esta fotografía se ve lo que pasó. Mesitas del colegio es tremendamente pendiente por todas partes y en un momento dado subía una mixer cargada de concreto ¿Cuántas toneladas? 30 y se cayó y se dio contra la punta en la esquina del edificio. ¿Hasta qué nivel estaba construido en ese momento? Ya teníamos los tres pisos, pero no teníamos la placa superior, que es el diafragma que cierra la estructura, y el susto fue grandísimo. Perdimos un edificio. Pues no, no pasó nada. No pasó nada. El hueco de la foto. Hicimos una inspección muy fuerte, inmediata. Luego, también circunstancialmente, llegaron dos grúas a levantar ese mixer que estaba cargado de concreto y ya el concreto estaba solidificado. Híjole. Y falló la grúa y volvió a pegarle Al mismo al punto. mismo edificio en el mismo sitio. ¿Y el Repitió edificio?
Eso es lo que llamamos las réplicas de los terremotos. Claro. Bueno, pero esto era peor que un terremoto, 30 toneladas concentradas en una esquinita de la mampostería. Y así quedó. Hicimos la inspección y aparte del boquete, por supuesto, no pasó nada más. No me creyeron, esto era con el Estado, con el gobierno nacional, y entonces mandaron un superinspector. Iba con la mira de encontrar lo que fuera de fisuras en el resto del edificio. No encontró nada. La reparación elemental, quitamos lo malo, anclamos unos aceros de refuerzo nuevos, volvimos a construir y esto ya tiene pues como 10, 12 años de terminado. No ha pasado Está nada. perfecto. Está perfecto. También Muy en bien. esta construcción has utilizado el boquelón en el sistema de construcción en las placas. Ese es un sistema que creo que es exclusivo de Santa Fe, que es unos grandes bloques prefabricados de ladrillo, hueco, que tiene unas características buenísimas porque es aislante térmico y aislante acústico. Lo que todos hacemos mucho hoy en día en Colombia, que son placas macizas de poco espesor, pues ni son térmicas ni son acústicas. Si hay fiesta de vallenato donde el vecino uno oye, completica la fiesta. Lo que pase. En cambio aquí hay una muy buena calidad de aislamiento acústico y térmicamente, por supuesto. ¿Qué pasó entonces con las construcciones anteriores a la norma que no tenían el refuerzo estructural? Pues el mejor ejemplo, ya hablamos del terremoto de Popayán, el mejor ejemplo es lo que había construido todo el mundo en ladrillo macizo, sin huecos, pero sin refuerzo. Es lo que construyó el Banco Central Hipotecario años atrás del terremoto de vivienda económica. Eso se llama el barrio modelo en Popayán. Yo me digo la marca del zorro. Es una X que muestra cómo el sismo fisura el edificio cuando se desplaza la edificación en un sentido y luego la marca para el otro lado. Eso es muy común en los antepechos. Entre otras cosas, por eso dilatamos hoy en día los antepechos de las ventanas del resto de los ladrillos macizos, porque esos tienen una masa muy grande y una rigidez muy grande y los antepechos no. Entonces, para evitar las concentraciones de esfuerzos, hacemos unas dilataciones que además poco les gustan a los arquitectos, pero que ya aprendieron que eran necesarias. Bueno, Em, ¿Qué elementos tiene entonces la mampostería sí. estructural? Bueno, es muy fácil. Lo primero, por supuesto, el ladrillo. Hoy en día, ladrillo hueco de perforación vertical, con muy diversos formatos. Por ejemplo, toda la ciudadela con subsidio, lo cual va a hablar Jimena Samper después, está construida con el ladrillo prensado estructural de formato de 6 por 12 y 24 centímetros. Eso después ha tenido evoluciones interesantes por razones económicas y de eficiencia. Y hay los formatos, el gran formato de mayor altura, mayor longitud, doble pared para economía de arcilla y con las mismas prestaciones estructurales, digamos, que tiene el ladrillo original estructural. ¿Qué aporta el ladrillo? Pues una magnífica resistencia a la compresión, a resistir las cargas verticales. Luego, a ese ladrillo hay que ayudarle porque el ladrillo no tiene ductilidad por naturaleza. Esa ayuda es el acero de refuerzo. Pero antes de eso, el ladrillo hay que pegarlo uno con otro. Entonces, en las pegas horizontales y en las uniones verticales tiene que haber mortero de pega que también es estructural. ¿Por qué? Porque ese mortero, el horizontal, ayuda muchísimo a recibir las fuerzas cortantes horizontales que se generan con el terremoto. Luego, cuando ya está pegado el ladrillo y está fraguado el mortero, entonces se insertan unas varillas de refuerzo vertical. Y voy a hacer una broma que es que es un matrimonio muy curioso, el ladrillo con el acero de refuerzo y con un mortero, que ahora hablamos de eso. Igual que es curioso el matrimonio del concreto con el acero, no son ni parientes. Y es un magnífico matrimonio, como el mío que ha durado muchos años, porque está bien manejado, ¿no? Por lo menos eso digo yo. Eh, entonces se instala la varilla, se llena de mortero estructural para que se vincule con ese mortero, las celdas vacías se llenan, se vincula con el ladrillo y se hace la unión con el acero vertical. El acero vertical le da las propiedades de flexión al Ah, muro. tú lo has dicho. Y
también se usan no solamente verticales, sino cada cuánto se empieza a usar también el refuerzo en acero Perfecto. en Omití decir occidentalmente. eso. En el momento que estamos haciendo la pega, se debe instalar unas varillas muy delgaditas de grafiles de poco diámetro en el mismo mortero de pega. Ese refuerzo horizontal tiene dos funciones fundamentales. Una, controlar los riesgos de fisuración por agentes externos no de sismos, que son, por ejemplo, leves asentamientos o movimientos del edificio, cambios térmicos en las fachadas. Que además esos movimientos son naturales por el asentamiento diferencial que se va dando en los primeros años. Bueno, me diste la oportunidad de hablar de eso. ¿Ok? Esa es la mejor disculpa para las fisuras en los edificios y es la menor razón de las fisuras en los edificios real, técnica. Lo que Mm, pasa es que es muy difícil, muy fácil encontrar una frase del común. Asentamientos diferenciales, ¿no? Hay muchos factores ah, ok. más importantes y de más riesgo estructural que esos. Muy bien. Entonces, el acero horizontal protege del cambio térmico Ujú. y también participa en soportar las fuerzas cortantes horizontales que se generan por los sismos en los muros, en los edificios. De manera que ya estamos con el ladrillo, el refuerzo vertical, los morteros de relleno y de pega, el acero horizontal. ¿De acuerdo? Ujú. Y ahí paramos. Esa es la mampostería reforzada. Es así de simple. Y eso es lo que aporta cada uno. Y por ejemplo, mampostería confinada ya funciona totalmente diferente. Sí, la mampostería confinada es un muro construido en ladrillos sin refuerzo, pero que en los cuatro lados tiene columnetas o vigas de amarre, o las dos cosas, para que ellas le den la ductilidad y la flexibilidad y la resistencia sísmica al muro. Pero No son es prácticas. práctico en edificaciones de altura, casitas de 1 y 2 pisos y no más. Mm. De ahí para arriba O no, sea que, por ejemplo, no en se puede Ciudadela jugar con con eso, subsidio no, no para se nada. utilizó esto, No. solo fue ladrillo estructural. Sí, señora. Ok. Entonces, también a nivel de placas, vemos que has utilizado el boquelón. Sí, ¿Qué ventajas tiene esto constructivas? pues primero, una generalidad, hay muchos sistemas de placas de entrepiso y todas son fundamentales en el buen comportamiento del edificio, porque el sismo llega y empuja el edificio en donde hay masa, donde hay muros, pero las placas son colectoras de esos esfuerzos que se generan en el edificio y los transmiten a los muros, que son el sistema de resistencia sísmica del edificio cuando es en mampostería estructural. Entonces las placas pueden ser de muy diversas formas. Hablemos de las placas con bloquelón. Es un sistema ideal, buenísimo, liviano, económico, rápido, que consiste en unos prefabricados de formato grande, largo, de ancho tal vez 60 centímetros, o no recuerdo, y se apoyan en unos perfiles metálicos en forma de T invertida, y en los bordes de la T se monta el borde de cada bloqueo en un lado y lado. Podríamos decir que funciona como una preformaleta. No es formaleta, es la placa, es Mm, la placa. ok. Entonces, uno instala el perfil metálico, monta los bloquelones que se apoyan de muro a muro y se apoyan lateralmente en los perfiles, y sobre eso funde un mortero, un topping, dicen los gringos, y funde las viguetas de amarre encima, las cintas de amarre realmente encima de los muros, Ujú. y quedó construido el entrepiso con características sísmicas resistentes, acústicas, térmicas y de fácil construcción. Esto entonces aplicado en vivienda de interés social es un sistema barato, Sí, así es. es aislante. Sí, Claro, como hay una densidad importante, entonces el ruido, controlar el ruido de los vecinos, controlar el ruido de la calle, viene ayuda a ser muchísimo. importantísimo. Es buenísimo. Francisco, es muy bien sabido en nuestro medio que eh, se armó un equipo muy especial, casi como un matrimonio en términos profesionales y de construcción con Rogelio Sarmona Y de amistad. y de amistad, que funcionó muy bien. ¿Cómo conociste a Rogelio Salmona? Bueno, mira, antes de contestarte eso, te voy a contar dos cosas muy importantes. Yo podría decir, y mucha gente lo dice, que Bogotá es la capital mundial de la buena construcción en ladrillo a la vista. Los arquitectos extranjeros, los españoles, los mexicanos que vienen aquí, se fascinan con lo que ven.
porque la construcción es perfecta, literalmente perfecta. Tú ves los muros y no hay defectos de ninguna especie, ni en el ladrillo, ni en la mano de obra, ni en nada, pero es Bogotá. Ujú. El resto del país ha ido mejorando, pero sobre todo es Bogotá. Muy bien. Segundo, te voy a contestar. Yo conocí a Rogelio eh, con motivo de la interventoría de la sede de la Vicepresidencia de la República en el año 93. La Constitución colombiana se había inventado otra vez hacer un vicepresidente y no había sede. Entonces el presidente Gaviria en ese momento pidió que se hiciera la sede. Yo ya había escogido al constructor, que era un restaurador, porque había dos casas viejas muy bonitas que había que restaurar, y a Rogelio como arquitecto del proyecto. Me invitaron a la interventoría y en el despacho del presidente Gaviria conocí a Rogelio. Tengo que confesar que yo no quería ser interventor porque no me gusta contratar con el Estado. Pero cuando el presidente me oyó eso, no, pues más veras usted va a ser el interventor. Sí, Sí, señor. señor. Al día siguiente de eso, él me dijo, vaya a mi despacho. Llegué a su despacho y me dice, vamos a comenzar por el principio, como debe ser. Lo voy a llevar al Archivo General de la Nación y le voy a enseñar a construir el ladrillo. En el camino conversamos. No había parqueadero en el archivo, nos parqueamos en una maravilla de renovación urbana que es Nueva Santa Fe, Ujú. donde usó masivamente el ladrillo de Santa Fe y además donde concibió y Santa Fe le produjo las formas distintas del ladrillo o los elementos complementarios de jamba y alfajíes. Entramos y Rogelio era un apasionado fundamentalmente de su arquitectura. Era casi lo único, él y su familia, lo que le importaba en la vida. No le rendía pleitesía a nadie. Era un creativo maravilloso y era vehemente. La gente decía que era mal geniado, no, era vehemente. Defendía sus casos, sus casas y sus obras con vehemencia durante la obra y después. Era el policía del mantenimiento de las obras. ¿Por qué digo eso? Entramos al vestíbulo lindísimo del archivo, pasando por esa plazoleta donde me habló de maravillas de cosas que se encuentran mucho en el libro Tríptico Rojo de Claudia Arcila sobre la obra de Rogelio, Conversaciones con Rogelio, y me mostró las figuras en distintos tonos de ladrillo No, y el sonido, lo que puse en y el en sonido de lo esa que se veía en el plaza. cielo y cómo entraba eso, más vale que lo leas en el Sí. libro de Claudia. Entramos, un vestíbulo gigantesco, muy lindo, madera de piso, ladrillo a la vista, precioso. Él diseñaba todos los muebles de sus obras, entonces el escritorio de la recepcionista, y le dice, señorita, ¿cómo permite usted que la tengan trabajando en esta posilga? ¿Por qué dice, maestro, por qué? No me diga maestro, yo soy Rogelio. ¿Por qué me dice don Rogelio? Es que allá en esa esquina hay un pedazo del piso que está levantado y eso es muy nuevo para que esté dañado. Sí, señor. La niña dijo, bueno, entramos Era crítico entonces del mantenimiento de sus edificios. absolutamente, absolutamente. Subimos por una bellísima escalera helicoidal pequeñita al despacho del director del archivo, que si mal no recuerdo era de apellido Ángel, y era reconocido mundialmente por su calidad humana y técnica en el tema de archivista. Y a la entrada, en lugar de presentármelo como correspondía, diría yo, le dice lo mismo. Fulano, ¿cómo es posible que allá abajo ya haya daños y que tenga esa niña trabajando allá? Entonces fulano ya lo conocía. Y bueno, entonces le contó de qué se trataba y comenzamos a recorrer el archivo y a contar todo lo que él había hecho y cómo había concebido el archivo. Y entre eso, muy notorio, el uso de las jambas como elemento fundamental del aire acondicionado del Archivo General de la Nación, donde hay millones de documentos en papel antiquísimo. Y entonces me dice el doctor Ángel, créale porque yo no le creí cuando estábamos en el proyecto. ¿Qué pasó? Le dije, no, estas hileras de jambas que hay en la fachada, a una altura de unos 2 metros, tienen, además de la función estética y de la volumetría, y venía pues la clase sobre arquitectura, tiene la función técnica para eliminar el sistema de aire acondicionado. Entonces yo hice cara de sorpresa.
Me dice, Ángel, me dice, no se sorprenda, es que él sabía lo que estaba haciendo. ¿En qué consiste? Le digo, que por ahí todo el día y toda la noche y todo el año pasa una corriente de aire que baja de los cerros. Es un aire limpio porque estamos pegados a los cerros, no está contaminado. Pusimos los filtros necesarios, el aire pasa por ahí y el único sistema mecánico que hay es unos extractores en la cubierta para que el aire que llega por esas franjas de jambas dobles baje hasta los sótanos y vuelva y sube. Y el doctor Ángel Acote dice, yo no le creí mucho, entonces compré unos aparatos para controlar la humedad en los archivos de mis papeles, porque un papel quemado se salva, pero mojado no No se se sabe. recupera en el archivo. Así lo dijo. Entonces, y efectivamente, Funciona perfecto. el famoso doctor del aire acondicionado, el papá de todos en Colombia, era el doctor Tapias, que ya murió. Y había un presupuesto grande para semejante obra. Pues no gastaron un centavo en eso, Exacto. sino unos aparaticos. Me dice el doctor Ángel, nunca los usamos, porque el control es perfecto. Muy bien. Luego vimos el aparejo del ladrillo, los remates, infinidad de cosas. Y esa era la clase para aprender el ladrillo. Me voy a devolver a la entrada. Hay una foto por ahí de el manejo volumétrico de las verticales que llaman los arquitectos las brancas, formadas con 4 alfajías para darle profundidad al marco de la puerta. Lindísimo. Eso le da un cuerpo y Por supuesto, una por estructura supuesto. muy especial a Así es. bueno, a la Y ventana. así vimos las ventanas, y vimos las ventanas retrocedidas, formadas con jambas, con alfajías, con, bueno, todos los recursos que él magistralmente manejaba. Muy bien. Y de ahí también estuviste en las Torres del Parque, No, visitándola con fui a él. visitarla, sí, fui a visitarla. Sí, tengo que meter una cuña, ya que pones el tema, porque en una oportunidad, bastantes años después, me dice, Rogelio, ¿cómo te parece? Hay unos colegas tuyos que yo creo que son antiéticos, que fueron y en el Consejo de Administración le dijeron que esos edificios estaban con insuficiencia de capacidad sismoresistente. Ujú. Y que tenían que hacer un estudio de vulnerabilidad y reforzarlo y que eso por supuesto cuesta mucho. Y entonces le dije, no le crean, llamen a Francisco. Entonces yo fui. Lo primero, la ley no obliga a reforzar edificaciones de vivienda, sino únicamente edificaciones con cambios de uso importante o edificaciones que tengan que ser centros de inteligencia para controlar las catástrofes. Pero las viviendas no. Segundo, les dije, no hay una sola fisura en las torres. Y esto era, acaban de cumplir 50 años y esto fue hace 15 años. No hay una sola fisura, si acaso algún desprendimiento de alguna cosa menor que yo reparé. Tercero, esto es diseñado por el doctor Domenico Parma, uno de los 2 mejores calculistas de la historia colombiana, y lo probaron aquí no había computadores, entonces lo probaron en una de las universidades famosas de Estados Unidos, tal vez MIT, y lo probaron en Turquía porque son avanzadísimos en la sismoresistencia. Y todo el mundo lo aprobó. De manera que no hay que reforzar, así les dije. Entonces, eso es falta de ética, ir a exprimir a una comunidad cobrándoles millones grandes de pesos para Cuando algo que no era necesario, más aún es dañino cuando se interviene sin ser necesario. Muy bien. Entonces, pasamos, sigue. no, el espacio público tienes una anécdota también con una placa que hay por ahí con el espacio público Ah, bueno, magnífico. de las Torres del Parque. Rogelio fue adalid del espacio público, tal vez el primero en hablar masivamente de ese tema con suficiente autoridad. Decía que el espacio público no puede ser un residual de la arquitectura o de las construcciones aledañas, que había que diseñarlo para que se viviera y que para que fuera el lugar de encuentro de la gente. Muy bien. El Banco Central Hipotecario quería cercar las torres del parque por la cercanía a sitios de gente que podría ser un peligro para la comunidad. Y Rogelio se paró de cabeza, al extremo que le dijo a Mario Calderón Rivera, que era el presidente de muchos años del banco, que hizo gran labor, le dijo, si me cierran las torres, yo no hago el proyecto. Semejante. Bueno, no cerraron las torres. Y hay una foto muy linda en donde uno sube las escalinatas desde el Parque de la Independencia, que también diseñó Rogelio cuando lo partieron en dos con la calle 26, en la época de Rojas Pinilla.
y en cada una de las entradas hacia la zona general del conjunto hay una plaquita en el piso que dice propiedad De privada. privada. Eso es todo. Como quien dice, si quiere, Y nunca se ha lo pasado detengo. nada. Todo el mundo circula por ahí, todo el mundo pasa de todos los estratos, de todos los orígenes, de todos los trabajos o intereses. Francisco, esto es muy interesante. Yo creo que no podemos dejar que se nos queden temas en el tintero. Vámonos a un segundo capítulo. A ustedes quédense por favor con nosotros que vamos a tener una segunda parte con Francisco de Valdenebro. Quédense. Gracias por habernos acompañado en este capítulo. Te invitamos a que sigas escuchando nuestro podcast de celebración de los 70 años. En el próximo podcast escucharemos a Francisco de Valdenebro con la parte 2 de La ciudad desde la hora. No te lo pierdas.